a ser un equipo ganador. Felicitaciones a SEA por este emprendimiento. Esto decía el presidente Javier Milei, mirá. ¿Qué va a pasar en la convocatoria del 25 de mayo? Porque hay muchas versiones que indican que los que acompañen el tratamiento de la ley bases van a estar invitados y los que no acompañen no. ¿Es una versión o es una realidad? Es una realidad. Los que acompañen van a ser invitados, los que no quieran acompañar, si no quieren cambiar, ¿qué quiere que le haga? De vuelta, el tango se baila de a dos. Sí. Usted quiere acompañar el cambio, está invitado. Usted no quiere acompañar el cambio, digo, ¿para qué lo voy a invitar? Si usted no quiere, no quiere. El tango se baila de a dos. Desde la economía real, que es en la que vos estás, que todas las mañanas abren las persianas de los locales, tienen que ver si pueden importar el café, no pueden importar el café. ¿Cómo se vive todo esta Argentina? Iba a poner adjetivos, pero mejor no. Esta Argentina de tanto movimiento. Y entusiasma, ¿no? Yo creo que, digamos, entusiasma lo que uno cree que puede suceder si sale todo bien. Entonces nosotros estamos muy motivados como decía ese un poco, a que nos prepare un poco la cancha, sería jugar este nuevo juego, ¿no? Creo que pasó algo interesantísimo en Argentina, que hay una profunda comprensión de ciertas cuestiones culturales que tienen con el capitalismo, que no se entendían. Creo que se entendió definitivamente que la inflación es una enfermedad, que es algo que mata a un país. Creo que se entendió también que el país tiene que seguir este esquema de plan de trabajo donde a la persona se dice, como a vos no servís, te voy a dar un plan, y queremos pasar, justamente con los emprendedores y las empresas, tenemos un papel fundamental que es formar y capacitar gente para el trabajo. Ese es a donde queremos salir a jugar las pymes, a formar gente, a darle empleo, a enseñarle a trabajar y a decirle, vos servís un montón, permitime que te capacite, permitime que te deje cómo puedes trabajar en mi compañía y darte empleo. Eso es el cambio cultural que esperamos que se dé, ¿no? Bueno, y ahí piden esto, un marco lógico, nada más, ni más ni menos. Alfredo Sáenz, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? ¿De qué vamos a hablar hoy con vos? Bueno, vamos a hablar un poquito del paquete fiscal que mañana se va a empezar a votar en diputados, a ver qué va a cambiar para la gente, que son cambios importantes. Antes del paquete fiscal, Ricardo, te quiero preguntar por la inflación. Estamos viendo, y hoy hay mucha gente que está preguntando si bajan los precios, si hay realmente deflación. ¿Qué se puede esperar? Bueno, claramente hay una desaceleración en la tasa de inflación. Es probable que tengamos en abril un dígito nuevamente, probablemente más cercano al 9, pero digamos ya es un dato importante. Sobre todo en las últimas 2 semanas se ha desacelerado muy fuerte el rubro alimentos, ¿no? Alimentos y bebidas, que ha tenido, digamos, en algunos casos puntuales cierta deflación, caída de precios. Papel higiénico, por ejemplo. Por ejemplo, pero digo, más allá de eso, creo que es una buena señal. Que alimentos y bebidas, que es el componente más relevante y el que más pega, sobre todo en los sectores vulnerables, tenga esa tendencia. La pregunta, me parece, del millón es cómo sigue la película hacia adelante, ¿no? Es fácil bajar la inflación relativamente fácil bajar la inflación después de un shock devaluatorio y de ajuste de gasto y apretón monetario como el que estamos viviendo. Pero ya ahora estamos de vuelta en la inflación que tenía Massa en el primer semestre del año pasado. A ver, te pongo un punto ahí porque me parece interesante. Massa en su momento también devaluó, sí, claro. Y sin embargo la inflación no bajó. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Al contrario, sí. Claro, bueno, a ver, siempre devaluar acelera la inflación. A ver, para tenerlo en términos bien claros, esta última devaluación, la de diciembre del año pasado, fue la tercera de las 4 mayores devaluaciones de la historia del Rodrigazo a esta parte. La tercera más alta. Digo, primero vino el Rodrigazo, después vino el 2001, esta fue la tercera y luego el 89 de Alfonsín, abril del 89. Entonces, quiero decir, eso evidentemente se derrama sobre los precios y rápidamente el gobierno toma medidas, aspiradora, motosierra y licuadora. Que eso no había pasado los 3 electrodomésticos, en los otros escenarios, ¿no? Que no había pasado en los otros escenarios, justamente para secar la plaza y tratar de que los precios entren en esto que es un dígito muy alto y que, insisto, volver a tener una inflación del orden del 2-3% mensual va a llevar mucho tiempo. ¿Cuánto le piden los argentinos al presidente que lo haga rápido? Y le piden que lo haga rápido. Yo creo que el presidente en su discurso del 1 de marzo pidió comprensión y paciencia. A mí me parece que la ciudadanía está dando comprensión y paciencia.
por supuesto, siempre es una paciencia expectante a la espera de resultados concretos y tangibles. Yo creo que la desaceleración de la inflación obviamente es algo importante, pero es realmente importante cuando la gente lo empiece a ver en su bolsillo y empiece a ver algo que hoy enfatizó muy claramente el presidente en relación a que por primera vez los salarios están empezándole a empatar a la inflación. Mira, lo tengo, vamos a compartirlo con ustedes. Esto decía el presidente de la Nación aquí en la pantalla de La Nación Más. Otro tema que es muy importante, los salarios ya empezaron a ganarle a la inflación. Esto quiere decir que se están recomponiendo los salarios reales. También, digamos, se está llevando a cabo la recomposición de las jubilaciones. Entonces, cuando uno se fija, es más, estas mejoras son tan notables que ha vuelto el crédito hipotecario en la Argentina. Esto también es importante, ¿no, Marcelo? El empezar a reactivar. ¿Cuánto te pega a vos desde la economía real? Insisto con esto, la inflación acomodándose y esto que dice el presidente que empieza a pasar. Bueno, hoy lo que pasa, en más sentido, hay como, en la gastronomía tenés un amplio espectro, pero vamos a dividirlo en los restaurantes y cafeterías. Los restaurantes muy golpeados, están las ventas 30-40% abajo, la cafetería un 16% abajo, 18% abajo. Obviamente lo que estamos esperando todos y estamos deseosos es de reactivar la economía. Yo creo que está buenísimo esto de entender que somos los empresarios los que vamos a reactivarla. Necesitamos esta ayuda, necesitamos, ojalá empiece el crédito, ojalá los salarios puedan alcanzar, puedan zafar de lo que es la inflación y llegar al real, y ahí se va a empezar a activar la economía, ¿no? Lo que todos estamos esperando es ese momento, deseosos de esperar. Yo creo que en septiembre, octubre se puede dar algo interesante, luego de los aguinaldos, creo que se puede, si se dan las cosas, ojalá empiece como un despegue, ¿no? Es lo que estamos esperando y deseosos de arrancar. Un poco de la pregunta que hacían, ¿cuántos empleos más uno puede dar? La que decía Camila. Sí, yo creo que fácilmente entre un 25 y 50% más de empleo se puede generar si las reglas de juego son lógicas. Sobre todo si uno puede tener un panorama hacia adelante. Los empresarios necesitamos previsibilidad. Con eso y con lo que decía ese, que es el tema de las leyes laborales, el tema de créditos, eso es lo que necesitamos, ¿no? Si tuvieras que elegir una de las dos, ¿qué pondrías primero? ¿Paquete de reforma laboral o paquete de orden macroeconómico? Mira, yo creo que el paquete de reforma Para generar laboral... empleo, lógicamente, ¿no? El paquete de reforma laboral es fundamental, sobre todo por su antigüedad. Es una locura ese paquete. O sea, ni siquiera la gente se siente... Hoy la relación entre una persona que trabaja en una empresa y el empresario es totalmente distinto a lo que esas leyes reflejan. Es una locura lo que se quiere hacer. Ni la gente quiere ya esas leyes. No, y hablando de eso, y para vos, Fernando, especialmente, te voy a traer a Cristina Fernández de Kirchner. No sé si la has visto, pero... ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Me dice. No, quiero mostrarte algunas de las cuestiones que dijo. Habló mucho de economía, dijo que no hay superávit, que en realidad la Argentina no tiene ningún tipo de superávit, que eso es ficción. Se refirió también al anarcocapitalismo, pero veamos esto, veamos lo que dijo del déficit. Y resulta que no pagaste el CAMESA, la energía, no pagaste las obras públicas, no pagaste lo que le debes a las provincias, no pagaste lo que le debes a las universidades. Es como ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el gas, el agua, las expensas, el alquiler, la señora que trabaja, la niñera, digan, tengo un superávit. No, hermano, no tenés superávit. No es cierto. No es cierto. Mirá todo lo que debés. ¿Superávit de dónde? No tenés superávit. Este superávit... Es muy particular. Por un lado, los aplausos son tan paradójicos como cuando Milei decía en Balcarce 50 no hay plata y la gente lo aplaudía. Digo, sí. este término tan técnico como puede ser el superávit, ¿qué te genera, Fernando? A mí dos cosas. La primera es que es un enorme triunfo en la batalla cultural que Cristina Fernández de Kirchner se preocupe por el superávit o el déficit fiscal. Extraordinario. Que hable de ese tema. Nunca le importó. Gobernaron 16 años, nunca le importó. Heredaron superávit gemelos de Duhalde con un ajuste monumental hecho por el Partido Justicialista
y lo fueron diluyendo a lo largo del tiempo. Y cuando entregaron en el 2015, dejaron 7 puntos más o menos de déficit fiscal y dejaron 5 puntos de déficit primario. A Néstor Después Kirchner lo agarró. A Néstor sí le preocupaba, recuerden que tenía en la libreta superávit fiscal, que eso es más ingresos para el Estado que egresos y comercial no tengo en expos este que momento. impos. A Néstor le preocupaba todo, pero todo el desastre kirchnerista empezó con Néstor. No dejó una sola cosa, entre ellos el superávit. Tenía 4% de inflación, la dejó en 24%. Viento de cola de la soja. Viento de cola de la soja, que duplicó el precio de las exportaciones argentinas en 2 años. Viento de cola. Todo tuvo, y también tuvo los superávit gemelos. Es cierto, no llegó a déficit, pero vos ves la curva y fue para abajo. Y en el mismo ángulo con el que siguió después con ella. Pero aparte es ridículo, dejar en el 2015 el país con déficit fiscal, con déficit comercial y Cambiemos lo devolvió, a pesar de todas las dificultades, con equilibrio primario, que era 0,41, creo que era el déficit inexistente, y redujo el déficit fiscal de más de 7 puntos a 3,8, que creo que fue lo que dejamos. Y estos muchachos llegaron de nuevo con el muchacho que designó por Twitter, ¿no? Con Alberto, y otra vez rompieron por todo. YouTube, por un video de YouTube. Pero otra vez rompieron todo. Y vos decís, bueno, rompieron todo, pero mejoraron la situación. No, 10 puntos, como dice hermana. Y rompieron toda la macroeconomía y dejaron 10 puntos más de pobreza que el neoliberal Macri. Hermana, fíjate un poquitito. Me alegro que esté preocupada por el superávit fiscal. Nunca lo estuvieron. Y creo, repito, que como señalaban recién, una gran batalla cultural que se dio durante mucho tiempo y la gente hoy entiende que cuando la macroeconomía, que no son solamente números, que cuando la macroeconomía tambalea y empieza el déficit fiscal y empieza a darle la maquinita y hay déficit comercial, etcétera, etcétera, saben que están yendo por vos. Lo subo en este caso a otra experiencia de esta bendita Argentina, que es que tenemos la Feria del Libro, tal vez uno de los lugares más lindos para ir con los chicos, para recorrer, para mirar, un lugar donde se genera una y otra vez polémica. Y vos, Camila, tenés el antes y el después, casi versión 2024 de la Feria del Libro. Sí, en realidad está todo conectado porque justamente estábamos hablando de si el sector privado toma el lugar que tal vez hasta ahora tenía el sector público y si va a seguir tomando esos lugares que va a ir dejando el gobierno y va a ir dejando el Estado. Tenemos algunos ejemplos, pero este es el caso de la Feria del Libro. Fíjense lo que era el escenario en 2023 versus el escenario en 2024. En 2023, en la 47ª feria, los principales dos sponsors eran el Banco Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas. El juego de las marcas le estamos mostrando a usted que nos mira. Encuentre las 7 diferencias. Sí, ahí está. En la 48ª, es decir, ahora, son dos privados. Y no hay ninguna oficina del sector público representada en esa placa. Lo mismo pasa, no sé si producción tiene Salvo la foto. ahí abajo Sí. aparece que no Buenos sé Aires Ciudad, si en la tal cual. anterior estaba el gobierno de la ciudad, en la versión 48 aparece como protagonista el gobierno de la ciudad como uno de los sponsors. Totalmente. En la 46 sí, en la 47 por lo menos entre los principales no, y en la 48 vuelve a estar Buenos Aires Ciudad como uno de los principales. Y cuando uno mira también, estuve revisando la guía que te dan, el panfleto, por así decirlo, y también hay muchos gobiernos que han mostrado el apoyo, no necesariamente es financiero, no especifica que sea financiero, pero excluyeron a cualquier insignia del Estado Nacional del panfleto en donde dice Gobierno de España, Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Ministerio de Cultura de Uruguay, etcétera, y no hay nada del Estado argentino. No hay nada del Estado Nada. argentino, pero sí hay muchas declaraciones políticas. Te voy a mostrar una de dos. Mirá, esto que tiene que ver con la coyuntura más explícita. Mañana va a visitar, y si vas por la ciudad de Buenos Aires, no sé, Alfred, si lo viste, por ejemplo, que dice todos con Guillermo, dice mañana. Sí. ¿Quién es Guillermo? El cartel este de... El ex secretario de Comercio. Guillermo Moreno, que está lanzado políticamente a presidir el peronismo, por lo menos él dice que no quiere ser candidato, pero está fuerte y va a estar también en la Feria del Libro. Está invitando a la Feria del Libro, no le fue tan bien en la última elección, recordemos que ni llegó a pasar la etapa 1, pero veamos una declaración política que tiene que ver con lo que está pasando en esta Feria del Libro. Mirá. ¿La Feria del Libro? Sí. ¿300 millones de pesos le pidieron para estar en la Feria del Libro? Sí, exacto, más un plus de no sé, de otro tema que llevaba a 450 millones de pesos. El responsable de la Feria del Libro dijo que usted estaba mintiendo. Bueno, digo que se la arregle con mis ministros y con mis secretarios, que son los que le pidieron esa plata.
que ahora, digamos, la está cubriendo la provincia de Buenos Aires. Ok. ¿Cómo la provincia de Buenos Aires está destinando dinero de su economía para cubrir la Feria del Libro? Sí, exacto. ¿De qué manera? Y pone fondos directamente. Pero si no tiene fondo la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces pregúntele a Kicillof de dónde los saca. ¿A quién se los está sacando entonces? Acá hay un tema claramente político, que entrecruza la cuestión de la Fundación El Libro. Algo se notó ahí, Cami. Exacto. Esto porque parece que es solamente fondos públicos, pero también hay una línea política que ha cruzado particularmente los discursos de los últimos años, de los escritores que se han elegido para dar los discursos de apertura de la Feria del Libro, que molesta al presidente, lo ha molestado el presidente. Fíjense que cuando uno ve las declaraciones de tanto Martín Cohen, que ha sido el escritor que abrió la Feria del Libro el año pasado, como de Liliana, que ha sido la que abrió este año, en ambos casos se daba un fuerte rechazo a la idea del liberalismo, el capitalismo férreo. Es decir, ya había una molestia en cuanto a lo ideológico. Perdón, pero recordemos cuando quisieron prohibir a Vargas Llosa, cuando lo agarraron a Gustavo Noriega, lo echaron. una patota a explicar el saqueo del INDEC, explicar cómo Guillermo Moreno había roto el INDEC, cayó una patota de ate y le tiraron sillazos. Recordemos un poquitito. Recordemos también lo que pasó cuando, hasta hace 2, 3 años, el hoy presidente Milei iba y era un rockstar dentro de la Feria del Libro, bienvenido sobre todo por los organizadores, digo, porque hay mucho de esto que... Algo pasa con la memoria nuestra, ¿no? Como argentinos, digo, estamos hablando de cuestiones que pasaron hace 5 meses, hace 1 año, hace 2 años, y vos decís, hay que recordarlas una y otra vez. El tema de los alquileres y los créditos, Alfredo, te voy a llevar a una declaración, en este caso de campaña del ex candidato de Sergio Massa, cuando decía esto a los argentinos. Mirá. Obviamente que me interesa la cultura. Yo digo, de hecho... Tengo una vida cultural muy activa. Lo que pasa es que ahora mi vida como presidente me restringe bastante. Pero mis actividades. ¿por qué usted no quiere que haya cine argentino? ¿Quién dijo que yo no quiero que haya cine argentino? Eso es mentira. Y yo los escucho a los actores y dicen, usted no quiere, usted no quiere cine argentino. A ver, lo que nosotros estamos proponiendo es que los proyectos de cada película tenga mitad de financiamiento privado y mitad aportado desde el Estado. Por lo tanto, o sea, lo que pasa es que, digo, evidentemente que se involucre el sector privado implica que tiene que ser un proyecto serio y de verdad para llegarle al público y no, digamos, un proyecto para financiar a amigos militantes. Definiciones de la cultura, en este caso del presidente, pero también recordemos, porque esto que decíamos recién me siento un poco Chiche Helblum diciendo memoria, ¿se acuerdan? Tal vez ustedes eran muy chicos, pero esto decía en campaña el ex candidato Sergio Massa, mirá. Buenas. Bienvenido. Hola. Bueno, escalerita es angostita. ¿Cómo se va? Muy bien. Hola. Que a veces al no acceder, al no tener garantía, no tener recibo de sueldo, no tenés cómo y no tenés quien te preste tampoco, entonces vas a lo informal. Muy difícil acceder al alquiler. O sea, siempre termina siendo porque terminas conociendo al dueño, una cosa así. Bueno, les cuento lo que estamos proponiendo, ¿no? Uno piensa el tema alquileres solo mirando la capital federal, pero es un problema que tenemos en todo el país. La idea es, primero, que el seguro de caución lo dé Nación Seguros desde el Banco Nación. 4 públicos objetivos: mujeres solas con hijos, matrimonios jóvenes que vienen del interior a estudiar y renovación de contratos. Y la garantía de la caución no la tiene que poner el ciudadano, sino que la pone un fondo de garantía que el Ministerio de Economía tiene. El mismo contrato que caucionás tiene un crédito por 36 meses con la mitad de la tasa para lo que son los primeros 90 días de alquiler. Y eso lo que te permite es, lo que decías vos, el tema de o la pintura o la heladera o el mueble. El objetivo es, digamos, que el Estado proteja a este grupo de mujeres que de otra manera no tienen oportunidad y muchas veces además quedan rehenes de vínculos que son vínculos violentos.
A ver, hay una buena noticia de época. Ustedes saben que hay un estudio de Guillermo Oliveto, de la consultora W, que dice que los argentinos reivindicamos en esta actualidad 3 presidencias muy distintas. Una de Néstor Kirchner, dicen por la reactivación, recuperación económica. Otra que fue la de Carlos Menem. Esto lo dice Oliveto en un estudio que hizo cualitativo. La de Carlos Menem básicamente porque se podía viajar, se podía ahorrar en dólares, el famoso 1 a 1. Y la tercera presidencia que se está recuperando, según ese estudio de Oliveto, es la de Mauricio Macri, entre otras cosas, por los créditos. La idea de poder comprarte una casa en lugar de ser inquilino. ¿Qué está pasando con los créditos? Sí, mira, te digo, es la mejor noticia de los últimos meses, que creo desde el punto de vista económico, es el regreso del crédito hipotecario. Esta semana 2 bancos, el hipotecario y el Banco Ciudad, anunciaron sus líneas de crédito, se viene el Superbiel, se está analizando Banco Nación. Todavía es un poco caro, son con tasa variable, porque es el UVA que se indexa por inflación, más una tasa de interés, pero más allá de que todavía esto hay mucho para mejorar, esperemos que haya competencia, es una posibilidad de acceder para la clase media a la vivienda, algo que estaba desaparecido hace 5 años. Y te digo un dato chiquitito, en Argentina el crédito hipotecario representa el PBI solamente el 0,2%. En Chile, mira, el efecto dinamizador de la economía es 25 puntos del PBI, lo representa el crédito hipotecario. Todo lo que está en Argentina para crecer realmente muchísimo. Y si vos analizás las cuotas que te están ofreciendo y los créditos que están ofreciendo, son bastante parejos con los alquileres, porque los alquileres están tan altos que hoy por una cuota de crédito hipotecario, en realidad es para la persona que tiene trabajo en blanco, que tiene que tener unos fondos, porque solamente te prestan el 75%, pero son bastante accesibles o tan accesibles como son los alquileres. Y se esperan 2 cosas más con esto. Una, que el precio de la propiedad puede llegar a subir, que se recupere, porque se dinamice el mercado, pero que bajen los alquileres, que también sería otro efecto positivo que tiene este regreso del crédito. ¿Nos podemos ilusionar con esto, estimado economista de la mesa? Bueno, si nos podemos ilusionar con que la inflación va a bajar de manera consistente, sí. Si no, va a ser una experiencia más fracasada. Básicamente el punto de fondo es cómo le damos sostenibilidad a las reformas para que la inflación sea del 1 o 2% mensual, te diría en el próximo año. Si no, este tipo de ensayos, y uno entiende, digamos, desde la política la necesidad de dar buenas noticias, van a terminar fracasando como fracasaron todos los programas. Porque, a ver, crédito hipotecario y también trabajo, creación de empleo, implican apuestas a largo plazo, a 10, 15, 20 años. ¿Estamos en condiciones hoy de apostar a 15, 20 años en la Argentina? Todavía difícil. Federico, ¿cuánto la gente quiere los créditos hipotecarios? Recién te contaba esto de Guillermo Oliveto, pero de acuerdo a tus mediciones, ¿cuán importante es este tipo de noticias? Es fundamental. Siempre el parámetro que hace el argentino con otro país normal es que en un país normal, además, todos nos enteramos porque tenemos familiares, amigos que se han ido a otro país y te cuentan y no lo podés creer y pensás, ¿y cuándo va a ocurrir eso en Argentina? Así que me parece que coincido, por supuesto, con la mirada del economista respecto de, quizás es muy prematuro evaluarlo, pero me parece que es una buena noticia. Y yo creo que lo más sorprendente como noticia es que no se esperaba que tan prontamente hubiera una noticia de esas características. Mañana a las 8 de la mañana va a haber una conferencia por parte del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunciando, porque también claramente la mayoría de los focus están marcando como que esto es una noticia que demanda a la gente, que hay cierta esperanza, que los alquileres, pero también hay que, sin ser el Grinch de la noche del domingo, hay que ver con cuidado que esto sea sustentable, al menos en el mediano plazo, y que la inflación baje, ¿no? Porque es verdad que nos ilusionamos, nos desilusionamos. Una observación, es cierto, obviamente todo es mejor si baja la inflación, pero la verdad es que los créditos UVA han funcionado inclusive con una inflación alta, porque si hoy la cuota del crédito UVA es similar a la de un alquiler, es porque... Pero además yo creo que hay una cosa que es más importante que es esta, que me parece que es un fenómeno indicativo, porque ¿cuál es uno de los grandes fenómenos de por qué la Argentina no crece hace, no sé, 10 años, 15 años? Y que todo el crédito iba al Estado, todo era para financiar las LELIC, las LEVAC y el déficit de la hermana que estaba ahí hablando en el... ¿no? Entonces, es importante, si el Estado se retira, si el Estado baja las tasas
y empieza a achicar la bola de LELIQ y empieza a equilibrar el balance del Banco Central, y no se necesita que los bancos se dediquen a prestarle solamente al Estado, queda una masa monetaria muy alta, que son los ahorros argentinos, que van al crédito privado. Y van a ir no solamente, empezará por el crédito hipotecario, pero va a venir también el crédito prendario automotor, el crédito para las pymes, el crédito para la producción, el crédito para las 1000 cosas que se necesitan. Y esto tiene un efecto dinamizador en la economía enorme, porque esto es un crédito hipotecario, no solamente le soluciona el problema al que lo toma, el problema de la vivienda, que no es poca cosa, sino que reactiva la construcción. Entonces me parece que es indicativo de un fenómeno que empieza a producirse y que nos hace mirar con un poco más de optimismo el futuro. De hecho, hoy te pasa con los bancos privados que empieza esta batalla, ya les debe pasar a ustedes como clientes, que tienen que colocar y tienen que volver a competir y tienen que volver a mostrarte las opciones de créditos. Muchos están por ir a dormir, ya falta muy poco para la medianoche, y los quiero llevar a la provincia de La Rioja. Allí el gobernador, lo llamaron el Gober, hoy es una noche cultural, entonces quiero contarles lo que pasó en el marco de un centro estudiantil de chicos, que el ministro de Educación les hace a los chicos una introducción respecto de lo importante que es la cultura en nuestro bendito país. Mirá. La hora de lectura. ¿Cuál era el sueño tuyo? Conocerlo a él. ¿Querías conocerlo a él? ¿Quieres hablar un ratito con él? A ver, ahí está, saludalo. ¿Sabías que mi madrina va con usted? Mi madrina va con usted. Y espero que la semana próxima podamos tener la misma oportunidad, tener la oportunidad de poder estar presentes, darle un beso, compartir con ustedes algo, una charlita, por lo menos compartir un ratito con ustedes y con las señas, ¿puede ser? Sí. ¿Lo saludamos al Gober? ¿Cómo lo saludamos al Gober? ¡Viva Perón! Saludemos al Gober, lo despedimos. Y bueno, esto también pasa y hay que mostrarlo, básicamente, porque